Paseos por la Sierra con Alberto Garín. En la plaza de Santa Eulalia, en Murcia, hace poco tiempo, en abril de 2024, terminó de habilitarse el Centro de Interpretación de las Murallas de Mursilla, un centro de interpretación que aprovechó una serie de restos asociados a la muralla medieval de Murcia, que habían venido siendo excavados desde hace más de 6-7 décadas y que han podido ser ampliados gracias al descubrimiento de nuevos restos de esa muralla y del entorno de esa muralla debajo de un edificio privado, donde sus propietarios han logrado un entendimiento con la Municipalidad de Murcia para poder hacer visible a los visitantes la parte inferior del edificio a cambio de poder aumentar la edificabilidad del mismo. Este centro de interpretación es un ejemplo muy interesante de cómo podemos, al tiempo que permitimos el desarrollo contemporáneo de la ciudad, generar los mecanismos a través de los cuales los habitantes de Murcia, pero también los visitantes que acudan a la ciudad del Segura, poder entender cómo se puso en marcha esta ciudad, fundada allá por el siglo IX, mediados del siglo IX después de Cristo. Porque el propio centro de interpretación aprovecha para hacernos un rápido repaso de la historia de la ciudad antes de proceder a enseñarnos los restos arqueológicos. Un repaso que se presenta de una manera muy atractiva, donde gracias a los guías del centro de interpretación podemos ir recorriendo la historia de Murcia, pero además podemos ir recorriendo no solamente los avatares asociados a la construcción, desarrollo y posterior reutilización, entre comillas, abandono de la muralla, sino cómo ésta fue siendo redescubierta, sobre todo a lo largo del siglo XX, cómo los murcianos fueron capaces de entender que había un patrimonio, en gran medida debajo de la ciudad contemporánea, que contaba la historia de la ciudad y que permitía entender el dinamismo en todos los ámbitos, social, económico, histórico en general, que había tenido esta ciudad de Murcia. Y esto es interesante porque es ese conocimiento de ese pasado arqueológico el que mejor nos puede hacer entender no solo la Murcia actual, sino por qué está donde está. Decíamos que posiblemente fue establecida a mediados del siglo IX en la vega del río Segura, una vega del río Segura caracterizada por los marjales, por algo similar a lagunas donde el río se abre en múltiples brazos, creando situaciones de pantanos en los que era relativamente difícil vivir. De ahí que, aunque puedan existir algunas villas romanas en el entorno de Murcia desde mucho antes de la fundación, la ubicación concreta de Murcia y sobre todo su extensión con su gran muralla islámica inicial era relativamente dificultosa porque había demasiado agua, había demasiados pantanos, sobre todo en la época de lluvia. De modo que la creación de esa Murcia islámica se apoyó sobre el drenaje de todos estos marjales mediante la constitución de numerosísimas acequias, a través de las cuales evacuar esta gran cantidad de agua hacia el propio río Segura, lo que permitió dos cosas. Por un lado, generar un espacio seco en el que establecer la ciudad bien limitada por su muralla, y por otro lado, un área de huertas en torno a esa ciudad, aprovechando todo ese agua que hasta entonces se empantanaba en los marjales y que ahora se permitía hacer circular a través de las numerosísimas acequias que estableció ese mundo islámico en el siglo IX y que en muchos casos perviven de una u otra manera hasta la actualidad. Por tanto, Murcia va a nacer en un espacio pantanoso de marjales que fue drenado de forma apropiada, buscando ese espacio seco en el que asentar la ciudad y sobre todo generando una vocación de ciudad hortelana que es la que va a dominar la historia de Murcia y la economía de Murcia hasta la actualidad. Pues bien, habiendo sido establecido ese espacio seco, se va a limitar claramente con una gran muralla, una muralla de la que, insisto, en el centro de interpretación podemos ver una cantidad importante de tramos. Pensemos que estamos bajo la plaza de Santa Eulalia cuando estamos recorriendo estos tramos de la muralla. Lo que vamos a observar, en esencia, va a ser
la muralla propiamente dicha y la antemuralla, ese muro más bajo que quedaba por delante de la muralla, en este caso un muro que estaría al sur de la muralla propiamente dicha, e incluso un sector concreto de una de las puertas que permitía el acceso a la ciudad. Claro, estamos a un nivel de cimentación, arranque de muros, de modo que hay que echarle un poco de imaginación, porque, por ejemplo, los elementos que nos va a faltar cuando estamos viendo la puerta de acceso a la ciudad son las bóvedas que cubrirían esa puerta y que permitirían entender todo el encaje poliorcético, el encaje militar de esa puerta. Las murallas se construyeron esencialmente en tapial, un material en principio de bajo coste, porque no es más que tierra bien pisada, pero que ofrece una resistencia en el tiempo bastante notable. Prueba de ello es la cantidad de estructuras que hemos sido capaces de localizar en estas excavaciones que hoy vemos a través del centro de interpretación, pero además bastante plástico frente, por ejemplo, a los ataques de la artillería. Aguanta con más plasticidad los tapiales que, por ejemplo, las murallas de piedra, que al golpe de los proyectiles pueden quebrarse con más facilidad. Obviamente, que estas murallas se hayan conservado en gran medida es porque con el paso del tiempo y sobre todo cuando perdieron su función militar a finales del siglo XV, la ciudad siguió creciendo y en muchos casos se apoyó y se construyó por encima de las murallas, que de alguna manera se convirtieron en los cimientos de las casas que se levantaron por encima, pero que nos han permitido poder recuperarlas. Ojo, si se levantaron por encima es porque ha ido creciendo la ciudad, según las avalanchas que ha ido trayendo el río Segura en los momentos de gotas frías. Bien, en el centro de interpretación se han preocupado por incluso colocar una serie de elementos que nos recuerdan cómo se construyen los tapiales, ¿no? Cómo se crean los cajones, se colocan los tirantes que unen un cajón con otro. Ahí dentro es donde se sitúa la tierra que se va a ir pisando con lechadas de cal. Y cuando se retiran los cajones se quedan los tirantes, y cuando estos se pierden son esos mechinales, esos agujeros que podemos observar habitualmente en los tapiales de una forma rítmica y que nos recuerda que en el pasado allí estuvo metido ese tronco de madera que unía las dos partes, las dos caras de madera dentro de las cuales, dentro de ese cajón, se volcaba el tapial. Como digo, aparte de conservar los grandes lienzos de muralla, se ha localizado una puerta que, insisto, hay que hacer ese ejercicio de imaginación, puesto que tenemos que situar por encima de los muros que tenemos en la actualidad. Hay que levantar mucho más esos muros, hay que colocar las bóvedas que los cubrirían. Es una puerta que probablemente se accedía en ángulo, una puerta en L, lo que facilitaba aún más la protección. Es un elemento de poliorcética muy habitual, las puertas en L, de modo que cuando el enemigo que quiera entrar a la ciudad, al tener que ir girando en ángulos de 90 grados, no sepan dónde están los defensores instalados al interior de esa puerta en L, pero una puerta en L que, en el momento, como decía antes, que a finales del 15 la ciudad deja de tener necesidad de esa muralla de carácter defensivo, se va a convertir en cimentación de las estructuras y se va a ir modificando según ese uso posterior del espacio va alterando la disposición de la muralla. Pues bien, en la parte interior de esa muralla, es decir, en la cara norte de la muralla, han sido localizados, de nuevo en excavación arqueológica, una sucesión de necrópolis de diferentes periodos, desde el siglo IX hasta el siglo XI, necrópolis por tanto islámicas, que lo que nos están contando es que esa cara interior de la muralla, ese primer sector ya encerrado dentro de los muros urbanos, no estaba siendo ocupado por sus habitantes, de modo que al ser un espacio entre comillas residual, estos musulmanes que vivían en esa Murcia de la Alta Edad Media podían aprovechar ese espacio como cementerios, como necrópolis para sus muertos, y tenemos todo tipo de tumbas, desde las más humildes a las mejor construidas. Y nos está marcando cómo, cuando se estableció esa ciudad de Murcia con su muralla, cuando se drenan todos estos marjales de la Vega del Segura y se levanta la muralla, no se levanta una muralla con la idea de establecer una ciudad, digamos, completa, sino una ciudad que podía crecer hacia el futuro, de modo que al interior de la muralla iban a quedar una cantidad de espacios marginales notables, importantes, que por ejemplo permitían que fueran utilizados como cementerios. De modo que no estaban pensando tanto en crear una ciudad que iba a ser colmatada demográficamente de modo inmediato a mediados del siglo IX, como en el momento que hemos hecho ese ejercicio de drenaje de los marjales y estamos logrando una gran cantidad de superficie seca
por encima del sistema de acequias y del propio cauce del río Segura, pues bien, vamos a limitar bien ese espacio urbano, vamos a generar esa ciudad, a pesar de que somos conscientes de que buena parte de esa ciudad al interior va a tener una cantidad notable de espacios vacíos. En cualquier caso, más allá de esta historia interesante de cómo se gestan estas ciudades medievales, lo llamativo está que en el caso del Centro de Interpretación de Mursilla, como decíamos al principio, ha incluido no solamente los vestigios arqueológicos localizados en el espacio público de la Plaza de Santa Eulalia, sino también los situados debajo de un inmueble privado, demostrando una colaboración entre los propietarios privados de este inmueble y el Ayuntamiento de Murcia, que ha permitido una conservación de restos arqueológicos mucho más amplia que la que se conocía ya desde hace unas cuantas décadas en la Plaza de Santa Eulalia, y que nos viene a demostrar cómo no tiene por qué ser un problema la arqueología para la iniciativa privada. Es más, los propietarios actuales con los que hemos tenido ocasión de hablar de este inmueble se sienten muy orgullosos de pensar que su portal cruza por encima de la muralla medieval y un área de necrópolis e incluso una noria de esa Murcia medieval. Lo que se trata es de lograr ese entendimiento, saber hasta qué punto se pueden conseguir espacios de consenso entre la autoridad pública y la iniciativa privada para esa preservación del patrimonio. Algo que en estos paseos por la sierra ya hemos tenido ocasión de comentar en el caso de Astorga, donde existe ya una tradición de medio siglo de ese vínculo, de ese respeto entre la iniciativa privada y el compromiso público, pero que en este ejemplo de Murcia vemos que se puede seguir desarrollando. La arqueología no es un problema para la iniciativa privada, es un problema cuando no sabemos establecer ese consenso, pero aquí, en este Centro de Interpretación de Mursilla, se demuestra cómo el consenso es posible y hasta altamente positivo.